Bueno, bienvenidos todos nuevamente a la Academia Genealógica de Charcas. Hoy tenemos el gusto de presentar a Julio Palacios Acero, que como les indicaba anteriormente, él nació en la mina Montserrat de la provincia de Popó de Oruro, mientras su padre realizaba servicios como médico en este centro minero. Pero aunque es orureño de nacimiento, se trasladó a la edad de 2 años a Cochabamba, porque es hijo de padre chuquisaqueño y madre cochabambina. En Cochabamba realizó todos sus estudios primarios y secundarios y posteriormente se trasladó a México, donde obtuvo la licenciatura en dirección de teatro de la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México. Además, es fotógrafo profesional egresado de la Escuela George Eastman, también de la Ciudad de México. Es aficionado a la genealogía desde hace más de 35 años y ha realizado investigaciones de varias ramas de su familia y genealogías de familias mexicanas y norteamericanas. Es propietario del sitio de internet boliviangen.com, que da espacio para que diversos genealogistas bolivianos publiquen sus estudios. Y también tiene una base de datos Julio 4 publicada en Geneanet. Él es diplomado en genealogía de la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de la Real Audiencia de Hidalgos de España. Es miembro fundador de la Academia Genealógica de Charcas, en la que ha presentado varios trabajos. Y siguiendo el programa que tiene la Academia en homenaje al Bicentenario de la creación de Bolivia, hoy Julio nos va a presentar la genealogía de Eusebio Gutiérrez Segarra, que es otro de los firmantes del Acta de la Independencia. Antes de dar curso a la charla de Julio, quiero pedir a todos los presentes que apaguen sus micrófonos para evitar interrupciones. Y al final de la charla se dará opción a que hagan comentarios y preguntas y consultas al respecto. Julio, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Voy a compartir. Entonces, vemos. Share. Ustedes me dirán si están viendo la pantalla. Perfecto, adelante. Ok. Les agradezco muchísimo su presencia. Vamos a presentar, pues, en esta serie que estamos hablando, en este año del aniversario de nuestra independencia, a uno de los firmantes del Acta de la Independencia, que fue Eusebio Gutiérrez, a quien le digo yo prócer de la independencia. Don Eusebio Joseph María Gutiérrez Segarra de las Roelas es hijo del doctor Pablo Gutiérrez Berazaín y doña Matíasa Segarra de las Roelas. Esta es su acta de nacimiento. Nace el 6 de diciembre de 1796 y es bautizado al día siguiente, siendo su padrino el doctor José Márquez de la Plata, hijo de don Fernando Márquez de la Plata. Don Fernando Márquez de la Plata era esposo de doña Eulalia Díaz Ceballos, hermana de las marquesas de Haro, Micaela y Rosa Agustina Díaz de Ceballos. Se recibe de abogado en la Universidad San Francisco Javier de la Plata de la Nueva Toledo y desde muy joven alcanza una notable reputación como jurisconsulto en el Foro Nacional. A sus 27 años, en 1823, es nombrado por el general Andrés de Santa Cruz su secretario general en tiempo de la campaña de Cepita. Se destaca en la magistratura, administración pública, diplomacia y parlamento. En 1825 es también síndico procurador de la paz. Como legislador, su carrera parlamentaria es larga y brillante. Concurrió desde la primera Asamblea General Deliberante durante la mayor parte de las legislaturas de la primera mitad de la centuria pasada. Y quiero hacer un paréntesis en la lectura porque quiero aclarar que el texto que leo de don Eusebio Gutiérrez sale de las notas personales y profesionales del doctor José Macedonio Urquidi, cuya nieta, Mirela Suárez, prima mía, hizo el favor de enviarme y que la encontró en su biblioteca. Y quiero avisar que he querido mantener mucho de la redacción del doctor Urquidi
para que conozcamos al mismo tiempo el dominio de lenguaje y narrativa que tenía el doctor Urquidi. Es firmante del Acta de la Independencia, don Eusebio. En 1825 fue diputado por La Paz en aquel memorable congreso que fundó la nacionalidad boliviana, sesionando en Chuquisaca del 10 de julio al 6 de octubre, dejando la huella luminosa de su fecunda y prolífica labor en bien de la nueva nacionalidad. Esta es la firma que estampa él en el Acta de Independencia. En la segunda Asamblea Constituyente de 1826, que sesionó del 25 de mayo al 18 de enero del siguiente año, figuró como representante del Distrito de La Paz y fue nombrado presidente de la Cámara de Diputados. En 1829 figura como presidente de la Corte de Justicia del Distrito de La Paz. En 1831 fue acreditado al gobierno del Perú. En 1838 fue fiscal honorario de la Corte Suprema durante 3 años. Reaparece en el Parlamento de 1840, sesionando del 6 de agosto al 6 de noviembre con el carácter de Congreso Constitucional. Asistió como senador del Departamento de La Paz junto con el general José María Pérez de Rudinea y don Manuel del Prado, destacados servidores del país. Triunfante vallevián sobre Gamarra en Ingavi, es miembro de su gobierno desde el 3 de diciembre de 1841 hasta el 29 de abril de 1842. Asimismo, concurrió al Congreso Nacional en 1844, reunido en Sucre, que sesionó el 6 de agosto al 14 de noviembre como senador de La Paz, siendo sus colegas los ilustres estadistas Pedro José de Guerra y Crispín Díez de Medina como senadores por La Paz. En 1845 fue prefecto del Departamento de La Paz y fue representante junto a Díez de Medina del Prado en el Congreso Constitucional 1846, que sesionó en la capital de la República del 6 de agosto al 14 de noviembre. Colaboró con el progresista gobierno del presidente general José Vallevián como ministro de gobierno desde el 5 de mayo de 1849. En 1851 fue elegido miembro de la notable Convención Nacional, presidida primero por el doctor Andrés María Torrijos y después por su discípulo, el doctor Melchor Urquidi Bustamante, que a la sazón contaba con 24 años de edad, junto con el ilustre doctor Juan de la Cruz Cisneros. Dicha asamblea celebró sus sesiones del 16 de julio al 4 de octubre y dictó muchas leyes importantes con reformas sustanciales a nuestros códigos. El viejo parlamentario aún concurrió al Congreso Extraordinario de 1855, reunido en Oruro junto al mismo doctor Cisneros y al doctor Agustín de la Tapia. El doctor Eusebio Gutiérrez, hombre público de nota, de quien honrosamente se ocupa el Diccionario Biográfico Americano de José Domingo Cortés, murió el 19 de abril de 1868. Escritor sobresaliente de frase esmerada, autor de Paz Libre, especulando por la humanidad por el Telescopio Libre de la Filosofía, editado en 1826, y Las dos arpías en guerra mutua en 1857. No gustaron las cláusulas de un tratado firmado en el Perú en tiempo del gobierno de transición, en el que él estaba de acuerdo junto con el mariscal de Cepita en la unidad Perú-boliviana, en una gran nación. Estuvo al lado de los perdedores. En el día de la elección iban todos los senadores por La Paz a votar por la unión y finalmente el único que votó fueron dos los únicos que votaron. Su actitud conciliadora con el gobierno pues no fue del agrado del gobierno y de sus detractores, que supieron usar sus ideales de unidad en su contra para desacreditarlo. Eso como una nota especial para hablar. Ya conocemos nuestro país, es difícil que estemos muy unidos. El padre de don Eusebio fue doctor Pablo Gutiérrez Verazaín. Nace el 15 de enero de 1757 en La Plata de Nuevo Toledo y es bautizado el 20 del mismo mes. Es hijo de don Gregorio Gutiérrez y María Jacinta Verazaín y Miranda, siendo su padrino don Torrillo Leiseca, que posteriormente fuera clérigo presbítero, domiciliario del arzobispado de La Plata y capellán de la iglesia de la Catedral Metropolitana,
hijo de don Gregorio Leiseca y de doña María Andújar de Queipo. Fue abogado por la Universidad Mayor de San Francisco Javier de la Plata y requirió que se lo examine de abogado en 1780. Esta es la primera página de su requisición para que se le examine como abogado. Fue teniente letrado, abogado de la Audiencia de Charcas y asesor interino del gobierno de la Intendencia de Chuquisaca, cargo que renunció en 1816. La madre, Matiasa Segarra de las Roelas y Usquiano. Don Pablo contrae matrimonio con doña Matiasa Segarra de las Roelas, hija del capitán Manuel Segarra de las Roelas y María Uscano y Sánchez Leiva, en La Paz el 10 de julio de 1791, siendo padrinos el capitán don Juan Manuel de Tellería y Echeverría y su esposa doña Juana Loaiza de la Vega. Este es el acta de matrimonio. Son padres de Joseph Pablo, nacido el 14 de enero de 1789, Dominga, nacida y bautizada el 4 de agosto de 1790, María Manuela Anastasia, nacida el 14 de abril de 1792, bautizada en la iglesia de San Agustín al día siguiente, Rafaela Gavina, nacida y bautizada el 5 de octubre de 1795, Eusebio Joseph, nuestro prócer, el quinto hijo, Josefa Narcisa, nacida y bautizada el 10 de octubre de 1797, José María Damaso, nacido y bautizado el 13 de diciembre de 1802 en la Iglesia Catedral de La Paz, y María Teresa, nacida y bautizada el 16 de octubre de 1805 en la Iglesia de San Agustín de La Paz, siendo su madrina doña Francisca Llano de Bea Murguía. Contrae matrimonio el 13 de octubre de 1824 con don Casimiro Mario de Palacios Pinto, hijo de don Francisco Diego de Palacios y Rufina Pinto de Ordóñez, que son tatarabuelos del autor de este estudio. Los abuelos paternos, don Gregorio Miguel Gutiérrez y doña María Jacinta Verazaín y Miranda. Don Gregorio Gutiérrez fue clérigo presbítero, músico y palmatoria de la Iglesia Catedral de Sucre. Fue parte del grupo de seises que cantaron bajo la dirección de Juan Guerra y Viedma y que estuvo frente al conjunto entre 1717 y 1745. El 26 de abril de 1765 recibe el nombramiento de capellán interino que hace doña María Miranda de Herrera de la capellanía mandada a fundar por su tío don José Dorado. El 3 de septiembre de 1801 da poder para atestar a don Felipe de Guzquiaguirre, clérigo presbítero, domiciliario en el arzobispado de La Plata, nombrando heredero a su hijo natural, el doctor Pablo Gutiérrez. Poder que tenemos en nuestro poder. Aquí, como anécdota, simplemente quiero mostrar la firma del abuelo, don Gregorio Miguel Gutiérrez, que en 3 diferentes etapas de su vida. La primera, normalmente no se pone esta firma, está puesta en el certificado, en el acta de bautizo de su hijo Pablo, que es el padre de nuestro prócer, en 1757, de su hijo natural. La segunda corresponde a la firma que asienta cuando lo nombra capellán, y la de 1801, ya casi ilegible, cuando está casi en artículo de muerte y presenta y hace su poder para atestar. Vamos a hablar ahora de la abuela, María Jacinta Verazaín y Miranda. Es la abuela paterna de don Eusebio. Nace en la ciudad de La Plata el 13 de agosto de 1724, y este es su certificado de bautizo, y es bautizada el 15 del mismo mes. Es hija del capitán Lucas de Verazaín y Obando y doña María Miranda, siendo su padrino don Juan Donato de la Vega. De la convivencia con don Gregorio Gutiérrez, son padres naturales de 2 hijos, Pablo, el abuelo de nuestro prócer, y tienen otro hijo más que se llama Joseph Eusebio, que nace en 1761 y es bautizado a los 4 años, el 3 de marzo de 1765, año en que el padre recibe ya su primera capellanía, siendo su madrina doña María Doria Bernal. Debió fallecer niño porque no tenemos más noticias de él y no es nombrado por su padre en el poder para atestar al que nos hemos referido con anterioridad. Vamos a ir viendo, cuando tengamos la posibilidad, interrumpir un poco para ir viendo la genealogía de las personas a las que nos referimos. Y ahora vamos a entrar a la genealogía de María Jacinta
Verazaín y Miranda, hija de don Lucas de Verazaín, que pertenece a una de las grandes familias que se asentaron en la Villa de la Plata de la Nueva Toledo. Voy a ver si puedo hacer que esto se vayan arriba porque me está... Ahí voy a poder ver todo. Sí, gracias. Vamos a integrar, pues, dentro de esta línea genealógica tan conocida, la rama que corresponde a los antepasados de la abuela materna, que es doña Jacinta Verazaín y Miranda. El linaje Obando y Zárate ha sido objeto de varios estudios, entre los que sobresalen Tierra, Encomienda e Identidad de Omaguaca, de 1540 a 1638, por Carlos Eduardo Zanoli, en su tesis doctoral La Sociedad Argentina de Antropología, 2005. Paseo genealógico por Argentina y Bolivia, por uno de los grandes genealogistas de nuestra era, nuestro querido maestro aquí presente y academio honorario de la Academia Genealógica de Charcas, don Juan Isidro Quesada, publicado por el Centro de Genealogía de Entre Ríos en 2006. Mis respetos, mi querido Juan Isidro. La familia del Pedro Ortiz de Zárate, por nuestro joven genealogista y miembro correspondiente en Argentina de la Academia Genealógica de Charcas, Tomás Estanislao Dardanelli, en su artículo publicado en la revista 42 del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas 2022. Vamos a hacer la integración, pues, ahora. Comenzamos este linaje con don Bernaldo Bernaldez de Quirós, que es hijo de Alonso Bernaldez de Quirós, natural de Medellín, abogado, regidor de Santo Domingo, que contrajo matrimonio con doña Isabel Velázquez de Obando. Fue fiscal de la Real Audiencia de Santo Domingo en la isla española. Su hijo, Gutiérrez, nació en Santo Domingo alrededor de 1543. Contrajo matrimonio con doña Juana de Zárate y Castro, hija de Pedro Ortiz de Zárate, que nacido en Aranjuez pasó al Perú y se radicó en la Villa de la Plata de la Nueva Toledo. Fue uno de los hombres más adinerados e importantes de su época. Fue teniente de gobernador, justicia mayor y capitán de guerra. Contrajo matrimonio con Petronila de Castro, hija del primer párroco de Cochabamba, don Antonio de Castro. Viuda ella del capitán Juan de Villanueva, que estuvo con Pizarro en la conquista del Perú, fue heredera de una gran fortuna del primer marido. Entonces, don Pedro y doña Petronila pasan a formar parte de la Sociedad de la Plata de Nuevo Toledo, donde adquieren gran relevancia. Doña Petronila fundó la capellanía del convento de religiosas de Nuestra Señora de los Remedios en la ciudad de Charcas. Entonces, la hija, casada con don Gutiérrez Velázquez de Obando, son padres de don Juan de Ochoa Velázquez de Obando, que fuera alcalde de Jujuy en 1647 y contrajo matrimonio con doña María Martínez Tejada del Campo, hija de Pedro Martínez de Tejada y Dorotea del Campo Carrizo. Y fueron padres de doña Josefa Bernaldez de Obando, llamada también Josefa o Isabel Velázquez de Obando y Zárate. No hemos encontrado el certificado de nacimiento ni de matrimonio de doña Josefa, pero su esposo, Antonio Verazaín y Arana, natural de San Sebastián, hijo de Antonio Verazaín y Arana y de Isabel y Arreola Mendizábal, ya viudo, da poder para atestar a su cuñado, y dice aquí mi cuñado, el presbítero Pablo Bernaldez de Obando, quien a su vez, en su propio testamento, realizado también en La Plata de la Nueva Toledo, nombra a su hermana Josefa Velázquez de Obando y Zárate como esposa de su cuñado don Antonio Verazaín y Arana, y declara a él ser hijo de Juan Ochoa y María Martínez Tejada del Campo. Con lo cual, integramos a esta rama de doña Josefa dentro de este linaje. Son padres doña Josefa y don Antonio del capitán don Lucas Verazaín y Obando, que contrae matrimonio con doña María de Miranda, hija natural de Juan de Miranda y doña Josefa Bayán. Padres a su vez de doña Jacinta de Verazaín, de quien hablamos, que con don Miguel Gregorio Gutiérrez son padres de Pablo Gutiérrez,
casado con Matías Segarra de las Roelas, y que son los padres de nuestro querido don Eusebio Gutiérrez Segarra de las Roelas. Vamos a hablar ahora un poco de los abuelos maternos. Capitán Manuel Segarra de las Roelas y María Usquiano de Sánchez Leiva. Don Manuel Segarra de las Roelas debió nacer alrededor de 1720. Contrae matrimonio el 10 de enero de 1757 y esta es su partida de matrimonio con doña María Usquiano y Sánchez Leiva, hija de don Marcelo Usquiano y doña Teresa Leiva. Ahora, es importante ver que en muchos documentos él aparece como Manuel Rubio de Indarazo o Manuel de las Roelas o Manuel Segarra de las Roelas. Por eso a veces es muy difícil identificarlo, pero sabemos que estamos hablando de él. Con el nombre de Manuel Segarra de las Roelas, hace su testamento el 27 de junio de 1770 y declara ser hijo natural de don Manuel Rubio de Indarazo y doña Josefa Segarra de las Roelas. Nombra a sus hijos vivos: Magdalena, que contrae matrimonio con don Ramón Cano; María Josefa, que contrae matrimonio con don Sebastián Bravo de Castilla; Matiasa, madre de nuestro prócer; Joseph, bautizado el 20 de agosto de 1757; Toribio, fallecido a los 4 años de edad en 1770; Tadeo, que no lo hemos encontrado, pero es nombrado por su padre en su testamento. También nombra a una hija natural llamada Tomasa Segarra de las Roelas y nombra también en su testamento, y es importante verlo, a su hermana Juana Soto de Arce. Don Manuel fallece 3 días después de haber hecho su testamento, el 30 de julio de 1770. Veamos ahora un poco de la bisabuela materna, la madre de don Manuel, Josefa Segarra de las Roelas. No hemos encontrado su certificado de nacimiento ni de fallecimiento. Debió haber nacido entre 1680 y 1690, año en los que nacen los hijos legítimos e ilegítimos de don Juan Segarra de las Roelas, Marmolejo y Peralta. Y a continuación, antes de continuar, vamos a ver a los antepasados de las familias Ramírez de Segarra y Segarra de las Roelas, que son antepasados directos de nuestro querido don Juan Segarra de las Roelas, Marmolejo y Peralta. Entonces, doña Josefa, en su unión con don Francisco, porque aparente ser soltera, en su unión con don Francisco de Soto y Arce, es madre natural de Joseph Blas Soto de Arce, nacido el 2 de febrero de 1712 y bautizado a los 6 días el 9 de febrero, siendo su madrina doña Josefa Polanco. Y a doña Juana Soto de Arce, que es nombrada en el testamento de su hermano Manuel Segarra de las Roelas o Rubio de Indarazo. En su unión natural con don Manuel Rubio de Indarazo, es madre natural de Manuel Rubio de Indarazo, Segarra de las Roelas, de quien hemos hablado, y que testa el 27 de julio de 1770 y es abuelo materno de nuestro prócer. Y presento aquí el acta de nacimiento de su hijo Felipe Blas, que tiene con don Francisco Soto de Arce, porque es el único documento que hemos podido encontrar hasta ahora que está hecho en tiempo de vida de doña Josefa Segarra de las Roelas, o Josefa Roelas, o Josefa Segarra simplemente. Quiero mostrar aquí, para poder comenzar con esta genealogía, un pequeño libro que es una joya que la tengo en mi poder, que se llama Libro de algunos ricos hombres y caballeros hijosdalgo que se hallaron en la conquista de la muy noble y leal ciudad de Sevilla y fueron heredados en ella por el rey don Alfonso el Sabio y las relaciones de sus linajes y descendencias. Sevilla, 1652. Editada por Juan Ramírez de Guzmán, escrita por Juan Ramírez de Guzmán, y editor es Juan Cartaya Baños, y que la edita en el 2015. Don Juan Ramírez de Guzmán era hijo del capitán don Francisco Ramírez de Guzmán, 24 de Sevilla, y doña Francisca de la Lama.
Esta obra, como dice su editor, don Juan Cartaya Baños, es un vademecum con vocación de catálogo acerca de buena parte de la nobleza sevillana. Es un extraordinario repositorio en el que hallamos ordenadamente dispuestos por anaqueles a sus 33 capítulos. A través de un trabajo minucioso conocemos sobre herencias, pleitos, historias familiares de gran importancia, y como fuente esta obra aporta datos fundamentales para conocer múltiples detalles de las élites sevillanas y andaluzas desde 1248 hasta los medios del siglo XVII, que la convierte en una hermosa y gran herramienta de gran relevancia para los investigadores. Una obra que 360 y pico de años después de haber sido escrita llega a nosotros. Hago dos columnas, una porque vamos a ver la genealogía puesta por don Juan Ramírez de Guzmán y la vamos a empalmar con la genealogía hecha por nuestro querido genealogista Jorge Rivera Sánchez, que quiero hacer un paréntesis. Gracias a don Jorge Rivera soy yo genealogista. Me contagió su pasión por ello y desde que lo conocí y recibí sus trabajos, me convertí en un seguidor de él y de la genealogía. Comenzamos entonces con el primero, que es Pedro Ramírez de Segarra, a quien en algunos manuscritos lo llaman Diego. Fue hijo o nieto de Arnao de Segarra, caballero francés natural de Borgoña, que en ayuda del rey don Enrique II pasó a Castilla en las guerras que tuvo con su hermano don Pedro, hasta 1369, año en que muere don Pedro. Fue comendador de Abanilla en la Orden de Calatrava y tuvo un hijo natural antes de tomar el hábito, y siendo soltero con Ana Rodríguez. Este hijo fue don Juan Ramírez de Segarra, que sucede en la casa de su padre, porque antes de tomar el hábito le hizo donación de todos sus bienes, muebles y bienes raíces, y el rey don Juan lo legitimó el 2 de diciembre de 1435. Contrae matrimonio con Isabel Belbaña de Fuentes, hija de don Pedro de Fuentes el Viejo, señor de la Villa de Fuentes, y de doña Beatriz Maravé. Tuvieron varios hijos: Diego de Segarra, Arnao de Segarra, que casó con Mayor Melgarejo, Ana de Segarra, que casó con don Francisco de Fuentes, primer matrimonio, y con Pedro Rivera el Viejo en segundo matrimonio, con extensa descendencia, Beatriz, que casó con don Alonso de Casaus, con descendencia en el Perú, María Segarra, que casó con Fernando de Medina Nuncibay, con descendencia, y Juana Segarra, que casó con Diego Ponce de Sotomayor. Y pongo estos nombres porque aparecen también en pares, un pleito muy sonado entre todos los herederos al fallecimiento de don Juan Ramírez de Segarra. Seguimos con don Juan Ramírez de Segarra, que fue el hijo tercero de ese matrimonio, y que contrae matrimonio con Isabel Gallegos de la Cueva, hija del comendador Gonzalo de la Cueva, y María Gallegos, su mujer. Sucede en la casa don Francisco Ramírez de Segarra, o conocido también Francisco Arias de Segarra, de quien nuestra querida académica Mela Bryce de Tubino nos dice que recibió de Clemente VII una famosa bula que autorizaba a todos sus descendientes a realizar la Santa Misa en sus hogares. Casó con Catalina Lasso de la Vega, hija del jurado Juan Aguado de Fonseca y su mujer Isabel Lasso de la Vega, y fueron padres de Juan Ramírez de Segarra Lasso de la Vega, que contrae matrimonio con Ana Bárbara Marmolejo, hija de Ruy Barba Marmolejo, señor del heredamiento del Mencilla, y de Juana de Saavedra, que a su vez es hija de don Pedro de las Roelas y su mujer Beatriz Ponce de León. Empalmamos con don Juan Segarra de las Roelas, de quien abunda nuestro querido don Jorge Rivera Sánchez, que nace en Sevilla y es nombrado el 6 de diciembre de 1608 por el marqués de Montes Claros, Juan de Mendoza y Luna, corregidor de Colesuyo. Contrae primer matrimonio con Isabel de Salazar. Y aquí quiero poner un error que tiene don Juan Ramírez de Guzmán, porque él dice que contrae matrimonio con Isabel de Salazar, pero que no tiene hijos, y que sus hijos vienen
de su segundo matrimonio, lo cual no es cierto. Deja una enorme e importante descendencia con doña Isabel de Salazar y deja otra descendencia ya en La Paz con doña Teresa de Contreras y Zúñiga, que ella es nacida en La Paz, hija de don Pedro de Contreras y Zúñiga y de Bernarda de Zúñiga, que son padres del maestre de campo, don Agustín Segarra de las Roelas, que contrae matrimonio con doña María Bustillo de la Rea y Peralta, y son padres de nuestro querido don Juan Segarra de las Roelas y Peralta. A continuación, trataré de ser breve. Vamos a ver las genealogías de las tres últimas señoras, de doña Ana Bárbara Marmolejo de las Roelas, de doña Teresa de Contreras y de doña María Bustillo de la Rea y Peralta. Tengo aquí una fotografía que fue editada en uno de los libros. Lamentablemente, en esas fechas estuve viendo 3 libros en la Universidad de Texas. Tomé la fotografía y perdí en cuál de los libros vi. Lo cierto es que en la fotografía, en el círculo, dice: el ilustre general don Juan Segarra de las Roelas Marmolejo, caballero de la Orden de Santiago, corregidor de Colesuyo en 1608, Pacajes y Aymaraes. Fue don Juan, hijo del almirante don Juan Ramírez de Segarra Lazo de la Vega y doña Ana Bárbara Marmolejo de las Roelas, mayorazgo de la ciudad de Sevilla, donde eran vecinos. Casó con don Juan Segarra con doña Isabel Salazar, hija del general don Juan Salazar Pérez de Beltranilla, y doña Micaela Churrón de Aguilar Díez de San Miguel. De todos ellos hay descendencia distinguida en el Perú. Y en la misma página pone que es un óleo del siglo XVII y que es propiedad del doctor Pablo Abril de Vivero, de Lima, y que fue una cortesía de don Eduardo Abril de Vivero. Y lamento no poder darles el nombre del libro porque lo perdí en mis notas tomadas esos días. Vi libros de Felipe Barreda, vi muchos libros y no me confundiré más. Entonces, el linaje, pues, de la dama está tomada también del libro de algunos ricos hombres de Juan Ramírez de Guzmán. Este linaje comienza con el infante Manuel de Castilla, séptimo hijo del hijo varón del rey Fernando el Santo y de la reina Beatriz de Suabia, su primera mujer. Nació en Carrión de los Condes en 1234 y fallece en 1283. Su hijo, el infante don Juan Miguel, casado, tiene descendencia ilegítima y tiene a uno de sus hijos, don Sancho Manuel. No voy a nombrar todos esos porque no terminaremos nunca, pero descendiente suyo en la 6ª generación es don Pedro Manuel de Lando, ayo del rey Enrique, hijo del rey don Juan II. Casó 2 veces, la primera vez con María Mendoza y la segunda con Teresa de Figueroa. Hay muchísima documentación en pares cuando ya es viuda doña Teresa de Figueroa. De su primer matrimonio es hijo don Juan Manuel de Lando, que sucede en la casa y es guarda mayor del rey don Enrique IV, alcalde de los Alcázares de Sevilla y corregidor de Córdoba, que casa con Elvira de Montemayor, y fueron padres de María Manuel de Lando, que sucede en la casa y es señora de las escuelas de Guadarrama, que contrae matrimonio con Gonzalo Ruiz de León, guarda mayor de Enrique IV, miembro del Consejo de Estado de los Reyes Católicos, señor de las villas de Lerma y San Martín de Valdeiglesias, alcalde de los Alcázares de Sevilla, 24 de Sevilla de Córdoba y Baeza, comendador de Matalla, hijo de Gonzalo Ruiz de León y María Cano, su mujer. Son padres de Francisco Manuel, que sucede en la casa y entre varios de sus títulos es señor de Reogena. Casó con Mencia Fajardo Manrique de Lara, dama de la reina católica, hija de don Pedro Fajardo, adelantado del reino de Murcia, y de doña León Manrique de Lara, hija de don Rodrigo Manrique de Lara, conde de Paredes, y de su mujer Mencia de Figueroa. Y fueron padres de Luisa Fajardo Manuel, que contrae matrimonio con Francisco Fernández Marmolejo, 24 de Sevilla, criado del rey, hijo segundo por nombramiento de su padre. Sucede en la casa de los heredamientos de Almencilla, en todos los mayorazgos de la casa. Pertenece al conocido lenguaje de los Marmolejo, que fueron descendientes, según los cronistas Murcia de la Lana y Blas Gil de Ocampo, de la Casa Real de Francia
de la sangre de Carlos Martel, padre del rey Pipino y abuelo del emperador Carlomagno. Son padres de Ruy Barba Marmolejo, 24 de Sevilla, que sucede en el mayorazgo de la casa y heredamiento de Almencilla. Contrae matrimonio con Juana de Saavedra, hija de Pedro de las Roelas y Leonor de Saavedra, su mujer. Y son padres de Ana de Saavedra Marmolejo o Ana Bárbara Marmolejo, que contrae matrimonio con don Juan Ramírez de Segarra, de quien hemos hablado, que sucede en la casa, contrae matrimonio con Teresa Contreras, son padres de don Agustín Segarra casado con doña Mariana, y padres otra vez de nuestro querido don Juan Segarra de las Roelas. Pasaremos ahora brevemente a ver algo sobre la Casa de Contreras. El linaje de la Casa de Contreras ha sido ampliamente estudiada por muchos genealogistas. Don Diego de Colmenares, en 1585 a 1651, tiene un estudio que lleva hasta los orígenes, hasta Sasa de Contreras, que acompañara al conde Fernán González de Contreras en la conquista de Segovia. En 1927, Alberto y Arturo García Garafa publican en el tomo 25 de su Diccionario Heráldico de Apellidos Españoles Americanos un estudio completísimo sobre la Casa de los Contreras. En junio de 1977, en la revista Genealogía, Nobleza y Armas, número 42, el marqués de Lozoya, don Juan de Contreras Yurpes de Ayala, publica el artículo Blasones segovianos, el blasón de los Contreras, y el mismo marqués tiene dos libros muy interesantes, La vida de Rodrigo de Contreras y doña Angelina de Grecia, y nuestro querido maestro y genealogista boliviano Jorge Rivera Sánchez realiza un estudio Linaje de las Contreras, dando además en La Paz una conferencia magistral sobre la Casa de Contreras en Indias. Más recientemente, la historia, ¿alguien tiene su micrófono abierto, por favor? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Más recientemente, la historiadora Ana María García Guzmán presenta en 2016 un trabajo muy interesante, Los Contreras de Segovia a la ciudad de La Paz, un acercamiento a las prácticas hereditarias, que publica en la editorial Siglo XVI. Un libro interesantísimo, sobre todo lo que fueron las herencias y la manera de conservar la riqueza en este tiempo. Vamos a comenzar ya más tarde del linaje, donde comienza nuestro querido Rivera Sánchez, con Diego González de Contreras, que casa con doña Angelina de Grecia, que fue una noble señora, hija del conde Juan y nieta del rey de Hungría. Son padres de don Fernán González de Contreras, regidor de Segovia, que casa con Leonor Vázquez de Cepeda, y son padres de don Rodrigo de Contreras, que funda el mayorazgo de la Casa de Contreras en la ciudad de Segovia, regidor de Segovia, que el 12 de diciembre de 1474 juró a Isabel Católica como reina de Castilla. Casó con Constanza de Cáceres, hijo de Antón María de Cáceres y de Inés Fernández de Virués. Son padres de Fernán González de Contreras, que fue colegial de Santa Cruz de Valladolid, oidor de la Real Cancillería de Valladolid. Casó en Segovia con doña María de la Hoz y Morales, hija de Juan Tapia de la Hoz, regidor de Segovia, y doña Francisca de Tapia, su mujer. Fallece en 1530 y son padres de don Rodrigo de Contreras de la Hoz, que casa en 1524 con doña María Peñalosa, hija de don Pedro Arias Ávila, gobernador de Castilla y Oro y Nicaragua, y doña Isabel de Bobadilla y Peñalosa. Pasó don Rodrigo a las Indias, llamada por su suegro Pedrarias, donde murió en 1558 en la Ciudad de los Reyes, Lima, siendo enterrado en el convento de la Merced. Sucede en la casa su hijo Alonso, que fallece soltero, y sucede en el mayorazgo su hermano Vasco de Contreras y Peñalosa, escriben Vasco con B chica o Vasco con B grande en diferentes documentaciones, y por eso pongo las dos para saber de quién somos. No quiero crear confusión, pero quiero avisar. Es vecino y encomendero de Nuestra Señora de la Paz. Casó en dicha ciudad con doña Teresa doña Teresa Ulloa y Mena, hija del capitán Antonio de Ulloa y doña María de Mena. Don Vasco hace su testamento el 17 de julio de 1592 y fallece en La Paz el 19 de julio de 1592, siendo enterrado en la Compañía de Jesús de San Miguel. Y son padres de don Pedro de Contreras, que sucede en el mayorazgo,
que casa con doña Bernarda de Zúñiga y Mendoza, natural de Guadalajara, hija de don Francisco de Zúñiga, caballero de la Orden de Santiago, y de doña María Manrique de Mendoza, de la Casa de los Condes de Orgaz. Fue don Pedro corregidor de Masuyo, Laxa, Purini, Guarina, Copacabana y Achacache. Murió en la ciudad de La Paz el 4 de abril de 1626. Su hija, Teresa Contreras y Zúñiga, contrae matrimonio con Juan Segarra de las Roelas Marmolejo, viudo de doña Isabel Churrón de Aguilar, y son padres del maestre de campo don Agustín Segarra de las Roelas, que con Mariana de la Rey Peralta tienen a nuestro querido don Juan Segarra de las Roelas y Peralta. Linaje Solier Larrey Peralta. Hemos tomado como base de nuestro estudio de este linaje el libro de la Casa de Peralta en el Perú de don José Antonio del Busto Dotuburo. Don Hernando Salier, corregidor de Talavera, casado con María Gómez de San Clemente, ambos de familias castellanas muy antiguas, son padre de don García de Solier, natural de Soria, casado con Leonor Niño de Valenzuela y Pariaga, hija del comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Sancho Valenzuela y Niño, y dona Mencia Niño, hija de don Rodrigo Niño, alcalde de la Villa de Porcuna. Son padres de María Solier Dávaros Valenzuela, que contrae matrimonio en Santo Domingo con el capitán Isidro de Robles y Pacheco, natural de la ciudad de Rodrigo. Nació en 1487. Falleció en Lima en 1542, después de haber intervenido en forma activa en la conquista de Santo Domingo primero y después en la conquista del Perú. Fueron padres de doña María Alfonsina Robles Solier, que contrae matrimonio con el conquistador don Diego de Peralta Cabeza de Vaca, con quien tuvo 18 hijos. Don Diego fue alcalde del Cabildo de La Paz en 1549 a 1557 y luego fue alcalde de Arequipa, donde falleció. Doña Alfonsina, su viuda, fundó una capellanía donde ingresaron como monjas 2 de sus hijas. Son padres de María de Peralta y Robles, casada por poder con don Juan de la Rea Zurbano, nacida en Castro de Urdiales. Es redactor de la Audiencia de Charcas en el 16 de junio de 1582. Y fueron padres de María Magdalena de la Rea y Peralta, que contrajo matrimonio con Alonso de Bustillos y Avendaño, nacido en la ciudad de Oropesa, hoy Cochabamba. Y son padres de Mariana de la Rea y Peralta, que casa con nuestro querido don Agustín Segarra de las Roelas, y son padres, pues, de nuestro querido don Juan Segarra de las Roelas y Marmolejo y Peralta. Con esto hemos llenado algunos de los ancestros de los Segarra de las Roelas. Vamos a hablar ahora de don Juan Segarra de las Roelas, Marmolejo y Peralta, que contrae matrimonio, que es comisario general de la Inquisición. Contrae matrimonio con doña Teresa de la Cueva y Olea, hija legítima del general don Juan de la Cueva, caballero de la Orden de San Juan, y de doña Teresa de Olea. Estos son los hijos que tiene en su matrimonio, y les ruego fijarse en las fechas de estos hijos. María Teresa, bautizada el 12 de abril de 1694, Casimiro Agustín, el 4 de marzo de 1695, Antonio Modesto, el 8 de marzo de 1747, María Teresa Ignacia, nacida el 5 de septiembre de 1698. El mismo don Juan Segarra de las Roelas y Peralta nombra en su testamento solamente a su hijo Eusebio, cuyo certificado de bautizo no hemos encontrado, y dice que lo tuvo con Catalina Gómez. No habla de ningún otro hijo, pero hemos encontrado, y más bien, estos tres los encontró nuestro genealogista, tiene en Bernarda Calderón una hija, Juliana, que es bautizada el 16 de septiembre de 1692. En Micaela Mancilla, a Agustín, que es bautizado el 18 de marzo de 1696. En Rosa de Herrera, a Dionisio, que es bautizado el 17 de febrero de 1702. Tenemos luego a doña Josefa, que es la bisabuela de nuestro prócer, cuyo certificado de nacimiento no hemos encontrado.
Suponemos ser hija de don Juan, pero no podemos asegurarlo. Lo que sí aseguramos es que pertenece a este linaje y a esta dinastía. Recordemos que también en este momento en el que nace ella, hay dos Segarra de las Marmorejo. Don Agustín, maestre de campo, que es hermano de este don Juan Segarra de las Roelas. Ahora vamos a hablar un poco de nuestro prócer, Eusebio Gutiérrez Segarra de las Roelas y Fortunata Palacios Pinto. Don Eusebio contrae matrimonio con doña Fortunata Palacios Pinto, hija de don Francisco Diego de Palacios y doña Rufina Pinto de Ordóñez, nacida y bautizada el 20 de febrero de 1814, siendo sus padrinos Julián Novoa de los Reinos de España y su madrina Lucía Villegas de Jauja en el arzobispado de Lima. Este es el certificado de nacimiento de doña Fortunata. Doña Fortunata es hermana del ilustre geógrafo Agustín Palacios Pinto y de don Casimiro Palacios Pinto, que contrajo matrimonio con la hermana de su esposo, María Teresa Gutiérrez Segarra de las Roelas. Ambas familias son descendientes de las mismas ramas. El matrimonio se celebra en la ciudad de La Paz el 20 de mayo de 1829. El novio es ya entonces ministro presidente de la Corte de Justicia. Tiene 32 años y la novia tiene 15 años. Ninguno de ellos nombra a sus papás y figuran como testigos de matrimonio el presbítero Manuel Antonio Paliza y don Tomás Núñez. Son padres de 8 hijos. Buenaventura, nacida el 14 de julio de 1830. María Gregoria, nacida y bautizada el 11 de marzo de 1832, que fallece el 19 del mismo mes. Isabel, nacida el 18 de noviembre de 1833, bautizada al día siguiente. Paula Fabiana, nacida el 19 de enero de 1836. José María Damaso, nacido y bautizado el 13 de diciembre de 1838, que contrae matrimonio con doña Irene Salazar y son padres de Carlos y María Felicidad Gutiérrez Salazar, sin más noticia de ellos hasta el momento ni de su descendencia. María Josefa, bautizada el 19 de febrero de 1846 y fallecida el 23 de febrero del mismo mes. Justina, nacida el 25 de septiembre de 1848 y fallecida al día siguiente. Y María Petrona, nacida y bautizada el 19 de mayo de 1850 y fallecida el 6 de junio. Son pues 8 hijos, 4 de los cuales fallecen, de los cuales tenemos 4 hijos que viven. No tenemos noticias ni de Isabel, ni de ¿quién es la otra? Buenaventura, y de José María Damaso solamente en su matrimonio y 2 hijos. Entonces, si le queremos nuestra dinastía solamente con la hija que tenemos conocida, que es Paula Fabiana Gutiérrez Palacios, que es la 4ª hija de don Eusebio Segarra de las Roelas y doña Fortunata, y de doña Fortunata Palacios Pinto, nace el 6 de diciembre de 1836, es bautizada al día siguiente, siendo su madrina su tía Teresa Gutiérrez de Palacios. Contrae matrimonio con don Teresforo Goitia, nacido en Salta, sin más información, Argentina, el 31 de julio de 1853, y son padres de doña Mercedes Goitia Gutiérrez. Doña Mercedes Goitia Gutiérrez es bautizada de un día de nacido el 1 de enero de 1855 en la iglesia de San Agustín. Son sus padrinos el doctor don Lucas Palacios y como apoderado del doctor Rafael Gorriti y doña Isabel Gutiérrez. Contrae matrimonio con José María Celso Ibarra Iriondo, nacido el 28 de julio de 1845 en La Paz, bautizado al día siguiente en la iglesia catedral. Fallece el 23 de julio de 1895. Es hijo de don Antonio Ibarra y doña Josefa Iriondo y Pinodo. Son padres de María Mercedes, nacida el 10 de septiembre y bautizada en 1836, bautizada el 3 del mismo mes, de doña Ana Hortensia Ibarra Goitia, nacida el 17 de enero de 1880 y bautizada al día siguiente, y de José María Antonio, nacido el 26 en septiembre, no tengo la fecha, de 1972 y bautizado el 4 del mismo mes.
Fallece él a los 6 meses de edad. Vamos a ver ahora entonces un poco de la ascendencia de Samuel Ibarra Iriondo, que acabamos de ver, que se encuentra en el Marquesado de Haro, una genealogía peruana de don Fernando Madero en la revista 22 del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Escribe un libro muy detallado, don Fernando Madero, ya fallecido. Hacemos un pequeño extracto de sus cosas, además de haber estado buscando los documentos originales, que muchos de ellos los hemos podido encontrar. El primer marqués es don Isidro Ortiz de Haro, que nace en Lima el 16 de abril de 1675. Es hijo de Nicolás Ortiz de Haro y Villavicencio y de Gregoria de Osorio y Quirós. Don Nicolás era capitán del regimiento de caballería. Don Isidro recibe por real decreto el nombramiento de alguacil mayor de la Real Audiencia de Charcas el 20 de febrero de 1712 y el 16 de febrero de 1715 el rey Felipe lo nombra marqués de Haro. Viudo de su primera esposa, contrae matrimonio con doña Micaela Díaz de Ceballos, nacida el 23 de mayo de 1708, que es hija del maestre de campo don José Díaz Ceballos y doña María Gutiérrez de Escalante. Doña Micaela, que hereda el título, que es la marquesa de Haro, al no tener ninguna descendencia, cede su título de marquesa a su hermana, doña Rosa, bueno, me están brincando todas las señoras, doña Marquesa Rosa Agustina Díaz de Ceballos, nacida en Pica el 17 de octubre de 1719, que contrae matrimonio en Potosí con don Matías Fernández Pacheco, cordobés, el 22 de noviembre de 1736. Tienen 4 hijos. Viuda, se traslada a vivir a La Paz y adquiere la casa en la que hoy se encuentra el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. El 23 de febrero de 1756 hereda su título de marquesa a su hija, a pesar de tener un hijo varón llamado Bartolomé. Su hija, la tercera marquesa, María Bartolina Fernández Pacheco, contrae matrimonio con don Joaquín José Bilbao la Vieja y Peñaranda. En 1801, ya viuda, fallece, dejando todo a su única hija, la cuarta marquesa, doña María del Carmen Bárbara Bilbao la Vieja. Que nace en La Paz, contrae matrimonio con don José Pinedo y Montúfar, madrileño, emparentado con los marqueses de Selvalegre el 10 de diciembre de 1774 y tienen 7 hijos. Una de estas hijas es María Josefa Pinedo Bilbao la Vieja, bautizada en La Paz el 12 de abril de 1783, siendo su madrina, su abuela materna, la marquesa de Haro, doña Bartolina Fernández Pacheco. Contrae matrimonio con don José María Iriondo, natural de Vizcaya, viudo de doña Juana Díez de Medina, el 25 de mayo de 1809, y son padres de María Josefa Pinedo Bilbao la Vieja, que contrae matrimonio con José María Iriondo, natural de Vizcaya, María Josefa, María Josefa son padres, María Josefa Pinedo y José María Iriondo son padres de Josefa Iriondo Pinedo, que contrae matrimonio con Antonio Ibarra, español, sin más detalle. No hemos encontrado el nombre de los padres de don Antonio Ibarra en ninguno de los certificados posteriores de nacimiento de sus hijos, que son padres de José María Celso Ibarra Iriondo, de quien ya hemos hablado, que contrae matrimonio con Mercedes Goitia Gutiérrez, y son padres
de doña Hortensia Ibarria Goitia, que contrae matrimonio con Luis Palma Rodríguez, a quien en continuación veremos. Doña Ana Hortensia Ibarra Goitia contrae matrimonio el 27 de septiembre de 1905 con Luis Palma Rodríguez, ciudadano chileno, nacido en Concepción el 24 de julio de 1875, bautizado el 7 de noviembre del mismo año en la iglesia del Sagrario de la Concepción, en la República de Chile, hijo de Samuel Palma Castillo y María Zacarías Rodríguez. Aquí vemos el certificado de matrimonio en La Paz. En el linaje de Palma lo veremos muy rápidamente, porque este linaje es importante verlo porque permanecen en Chile desde el final de la época colonial y principios de la vida republicana, y muchos de sus miembros son miembros de Congreso, miembros políticos y miembros de mucha tala en Chile, mientras don Eusebio está en Bolivia también con casi los mismos cargos. Esta documentación, más bien los nombres, los hemos tomado del sitio de Genianet que tiene el señor Eduardo Palma Escobar. Magnífica página en la que ha aglutinado a toda la familia Palma de Chile. Un trabajo encomiable. Gracias a él hemos podido encontrar a los miembros y encontrar mucha documentación en archivos de Chile. El genearca de esta familia es, pues, don José Fernández Palma, nacido en Avilés, provincia de Oviedo, en Asturias, hijo legítimo de Tadeo y Rosa Fernández de Arroyo. Ingresó muy joven al regimiento de caballería de la Princesa en la ciudad de Santiago de Chile por despacho de Carlos IV. Contrae matrimonio con Mónica Díaz de Andrade y Borda, testa en 1802, ya viudo, y deja a 4 hijos, uno de los cuales es Juan Fernández Palma Díaz, que contrae matrimonio 2 veces. En su segundo matrimonio contrae con María del Carmen Oraya Macaya, que fue sobrina de la primera esposa. Él fue electo diputado suplente por Quillota en el Congreso General de la Nación el 30 de noviembre de 1824, hasta el 8 de mayo de 1825. No tenemos la filiación de don Pedro Puel Morella, sabemos que pertenece a la misma familia, que casa con Tomasa Bahamonte Vieira. Él es padre de Francisco Puelma Bahamonte, que a su vez es ahijado de quien vemos aquí, don Fernando Puelma Díaz, en su certificado de matrimonio, por lo que vemos que fueron muy unidos, que no sabemos exactamente cuál es la relación de don Pedro, pero al ser ahijado puede haber sido tío o hermano de su padre. Entonces, don Francisco Puelma Bahamonte contrae matrimonio con Mercedes Castillo Águila, hija de Buenaventura Castillo, y son padres de Samuel Puelma Castillo, que contrae matrimonio con Zacarías Rodríguez Urrejola, el hermano de don Samuel, llamado Francisco Puelma Castillo, fue diputado por el Partido Nacional, diplomático ante Perú y Bolivia, e integró las comisiones permanentes de Gobierno y Relaciones Exteriores. Don Samuel Puelma fallece el 3 de febrero de 1886 y junto a María Zacarías son padres de Luis Palma Rodríguez, que contrae matrimonio con Ana Hortensia Ibarria Goitia, donde empalman las 2 familias chilenas y bolivianas. Muy brevemente, la línea de las 2 familias, de Pablo Gutiérrez con Matías Asegarra de las Roelas y de don Francisco Diego de Palacios con Rufina Pinto y Ordóñez, la línea que hemos visto ya hasta llegar a doña Hortensia Ibarria Goitia y don Luis Puelma Rodríguez, ciudadano chileno, que son padres de Carlos Ignacio, María Alicia, Raúl Fernando, Luis Celso, Mercedes Amelia, Jorge Arturo y Ana. La mayor, María Amelia Puelma Ibarra, nace en La Paz, Bolivia, el 13 de noviembre de 1907 y es bautizada el 1 de diciembre del mismo año. Fueron padrinos don Jorge Prieto y Amalia Puelma de Fuentes, de Reyes. Contrae matrimonio en Chile con don Manuel Ortiz. Fallece en Chile el 22 de febrero del 2012. Supera
los 100 años de edad. Son padres de Jorge Manuel, Guillermo Antonio, Marcela Elena, Isabel Josefina Ortiz Puelma, de quienes no tenemos más noticia. Don Celso Puelma Ibarra nace también en La Paz el 23 de septiembre de 1905, es bautizado el 15 de octubre de 1905, padrinos don Luis Fortúzar Bulnes y doña Mercedes Goitia de Ibarra, la abuela, contrae primer matrimonio en Chile con la señora Digna León Olivarria y en segundas nupcias con doña Lucy Aravena Villarroel, sin descendencia en su segundo matrimonio. Y en su primer matrimonio son descendientes las familias Puelma León, Puelma Briceño Puelma, Puelma Fuente Alba, Puelma Sepúlveda, Puelma Collao, Condel Puelma, Sepúlveda Condel, Sepúlveda Ollarse, Suárez Puelma y Fernández Suárez. No nombramos a todos los herederos por el tiempo, primero, y segundo, porque están por privacidad de todos ellos. La siguiente hija, María Alicia de las Mercedes Puelma Ibarra, nace el 15 de septiembre de 1906 en La Paz, Bolivia. Es bautizada en la iglesia parroquial del Sagrario el 30 de septiembre de 1906. Sus padrinos son don Alejandro Soruco y su esposa Isolina Cámara de Soruco. Contrae matrimonio en Chile con Domingo López Murillo y fallece el 17 de agosto del 2001. Descienden de esta pareja las familias López Puelma, Gatica López, novia Gatica. Carlos Ignacio Puelma Ibarra nace el 12 de abril de 1909 en la ciudad de La Paz, Bolivia, y es bautizado en la iglesia parroquial del Sagrario el 6 de mayo del mismo año. Son sus padrinos don Carlos Salles y su esposa doña Elena de Salles. Contrae matrimonio con Violeta Mesa Vergara y fallece el 30 de diciembre del 2002. Descienden de esta pareja las familias Puelma Mesa, Puelma Salas, Godoy Puelma, Puelma Barrera, Varas Puelma, Puelma Palerma, Pérez Puelma. Don Raúl Fernando Puelma Ibarra, él es el primero que nace ya en Chile, el 8 de julio de 1910, en Tacna, contrae matrimonio con Silva Adriana Arestegui Palma, el 24 de septiembre de 1757 en Santiago de Chile. Fallecido el 10 de mayo de 1999. Descienden de esta familia las familias Puelma Aristegui, Puelma Cuevas, Espinosa Puelma, del Puerto Espinosa, Puelma Erices, Segura Puelma. Jorge Arturo Manuel Puelma Ibarra nace en Santiago de Chile el 23 de mayo de 1913 y fallece a los 21 años de edad el 2 de junio de 1933. Es sepultado en el Cementerio General de Santiago de Chile. No sabemos que tenga ninguna descendencia. Doña Anita Puelma Ibarra, de quien no tenemos noticia de su nacimiento ni de su matrimonio, la conocemos por el sitio y por don Eduardo Puelma. Contrae matrimonio con don Luis Puelma Jara y tienen como descendientes a las familias Palma Puelma, Palma Fujiwara, Álvarez Palma, Palma Reyes, Palma Guzmán, Palma Bugler, Ortega Palma y Palma Raya. Les agradezco su atención y por favor podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas y voy a hacer el stop share. Muchísimas gracias. Julio, bueno, muy agradecidos por tu excelente charla. Realmente has hecho un trabajo sumamente minucioso e interesante. Y una de las cosas que me ha agradado es que hayas podido cruzar el charco, porque muchos hacemos investigaciones y nos quedamos a las orillas del Atlántico o a las orillas del Pacífico y no podemos seguir investigando más allá. Esa ha sido una parte muy importante e interesante de tu conferencia y bueno, felicitarte nuevamente por el excelente trabajo. Dejo abierto el micrófono para aquellas personas que quieran hacer algún comentario. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Tío, estás con el micrófono apagado, tío. Sigue apagado, Juan Isidro, tu micrófono. Ahí está. Ahora sí te escuchamos. Bueno, gracias. te agradezco mucho tus palabras y te felicito por excelente trabajo. Excelentísimo. Muy bien logrado. Has hecho una investigación profunda
y como dijo Pepe, has cruzado el charco airosamente. Y muchas gracias por tus palabras respecto a mi libro. Y felicitaciones nuevamente. Gracias, Juan Isidro. Tú eres inspiración para todos nosotros. Gracias. No, por favor. Gracias. Querido Julio, muchas felicidades. Realmente un trabajo completo, interesante, entretenido. Y en algún momento que tengas tiempito, por favor, para consultarte, hay una duda que me ha nacido porque has señalado a doña Ana María Doria Bernal y ahí es de donde yo vengo también. Entonces, en algún momento te voy a molestar con eso y también hay un parentesco por Goitia. Así que me va a encantar que me dediques un poco de tu tiempo. Un Claro, mi abrazo. querida Gabriela, fíjate que cuando vi yo eso de que fue ahijado de doña María Doria Bernal, inmediatamente me acordé de ti, de tu conferencia. Y dije, bueno, aquí tenemos a alguien ya que está emparentando con otra de las académicas. Me acordé perfectamente de ti cuando vi su nombre de tu conferencia. Gracias. Gracias. Álvaro ha levantado la mano. Álvaro, por favor, adelante. Muchas gracias, Julio. Realmente estoy súper impresionado y emocionado por tan lindo trabajo. Es realmente un trabajo profesional. Y yo estoy metido en cuestiones genealógicas desde hace unos 25 años. Soy un aprendiz a tu lado. La verdad que estoy muy impresionado. Yo estoy queriendo preparar alguna cosita. Es mi tercera participación en este hermoso grupo. Y pues estoy seguro que voy a acudir a ti para que me des una mano en lo que estoy haciendo y también a los amigos aquí presentes que ya los estoy considerando como parte de un grupo importante. Yo soy una persona que trabaja mucho en grupo y confío en los grupos. Soy un ferviente seguidor de Enrique Pichot Rivière, que es un psicólogo argentino que ha guiado mucho de mi pensamiento como educador. Con Julio nos conocemos desde el año 1951. Me encanta, aunque no tenemos un contacto muy seguido, pues de vez en cuando, y cabalmente él me ha proporcionado mucha información sobre los ancestros, porque por algún lado también enlazamos familiarmente con Julio. Me encanta estar con ustedes, conocer gente tan linda, y voy a estar siempre presente y espero en algún momento solicitar audiencia. Muchas gracias, felicidades, Julio, felicidades, un abrazo. Muchas gracias, Alvarito. Tú y yo nos conocemos desde los patios de la Escuela La Salle, donde jugábamos juntos. Encantado, gracias. Gracias por tus palabras. Buenas tardes a todos. Yo soy Mauricio Tejada Palacios, soy sobrino de Julio Palacios, y quisiera comentar que fue una presentación muy interesante, un estudio muy interesante. A mí me interesa mucho la genealogía desde el punto de vista que es otro aspecto de la historia. Todos estudiamos historia en la escuela, aprendemos sobre muchas cosas, pero la genealogía nos da una vista más micro a la gran vista macro que tiene. Entonces, para mí personalmente, tiene mucho valor participar, escuchar estas conferencias. Me da también la oportunidad de reflexionar y pensar en el presente, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos. Entonces quiero agradecer a mi tío y quiero saludar a todos. Una excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias, Mauri. Muchas gracias. Freddy, estabas hablando. Sí, simplemente, Julio, para felicitarte por este hermoso trabajo que hiciste, obviamente muy bien documentado, cubriendo un espectro bastante amplio de las relaciones por distintas ramas con el prócer, con Eusebio Gutiérrez, y lo hiciste muy bien. Tu presentación es excelente, Julio. Te felicito. Gracias y gracias por dedicarme el tiempo en corregir mi trabajo, el que vamos a editar. Fue un placer. Julio, me uno aquí a las felicitaciones de todos. Tu trabajo ya sí lo conocía por escrito, por haberlo leído, y me impresionó mucho, como dijeron muchos, la profundidad, ¿no?, del trabajo. No solamente se limita a los antepasados directos, sino a varias ramas
y además se adentra, digamos, muy en la profundidad, ¿no?, del pasado en algunas ramas españolas que, bueno, me resultaron súper interesantes. Ya como te prometí, te voy a mandar lo que tengo de los Ramírez de Segarra, a ver si entroncan con los que están en tu trabajo, que yo no he podido encontrar nada de ellos. Así que, bueno, felicitaciones, excelente trabajo. Muchísimas gracias. Y aprovecho para eso. Conseguí este libro, que es así de grande, de todos los Ramírez de Segarra, donde están todos los de Sevilla. Entonces, si alguien quiere páginas, puedo mandar el índice, voy a poder el índice y mandarlo para que lo vean. Y si alguien quiere que mande las hojas correspondientes a esas genealogías, yo se las mando con todo gusto. Encontrando esto fue que decidí poner esto, porque fue una joya maravillosa. Excelente, gracias, Julio. El que quiera, por favor, me dice y voy a mandar, de hecho, el índice. Mil felicidades, Julio. Realmente, como han dicho, un trabajo muy interesante, muy profundo, muy bien fundamentado. Realmente ya ahora tengo más ganas de leerlo. Gracias. Felicidades. Gracias. Ya te tocará revisarlo. Muchas gracias. Felicidades. Yo te quería felicitar también aquí. Es primera vez que vengo a una de estas conferencias y veo lo útil, realmente lo importante que es el trabajo que hacen. Yo soy documentalista. Yo justamente me ha sido muy curioso el hecho de que, bueno, estoy escribiendo también sobre el abuelo Julio, sobre todo ese episodio que fue la firma del Acta de la Independencia, y este trabajo pues es el trabajo más difícil y el trabajo de hormiga que se tiene que hacer para hacer que documentales o cualquier pieza que pueda socializar más lo que es la historia de Bolivia sea posible y sea pues un poco verídica, ¿no? Así que te voy a seguramente contactar para que me puedas dar un poco más de información ya más a detalle. Para mí es bastante nuevo dar tanto seguimiento, no soy experto genealógico, pero realmente admiro mucho el trabajo que están haciendo y que mantienen, porque es muy necesario para poder citarlo también en obras de todo tipo. Gracias, tío. Muchas gracias. Gracias, Beto. Bueno, si no hay más comentarios al respecto, agradecerles su presencia, invitarlos que la próxima conferencia de la Academia será el 26 de julio, una conferencia por nuestra académica Gabriela Goitia. Entonces quedan todos cordialmente invitados a participar de esta nueva charla que está dentro del programa de los firmantes del Acta de la Independencia de Bolivia, ¿no? Si no hay nada más que comentar, les agradezco nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su presencia y gracias por sus palabras. Hasta pronto, felicitaciones, hasta luego. Gracias, Pepe. Gracias, chao. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias. Chao, chao.